A ver, pensemos en un país atrapado en un tira y afloja durante 100 años. Por un lado, reyes absolutos y privilegios de toda la vida. Por el otro, una idea totalmente revolucionaria, que el poder es del pueblo. Pues esto no es una novela, es la historia real de cómo nació la España moderna, a través del fuego, de la guerra y de la tinta de las constituciones. Y esta es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿no? ¿Cómo se hace para demoler el edificio del pasado, un sistema absolutista, para construir algo nuevo? Vamos a ver cómo cada intento, ya fuera en un parlamento o en un campo de batalla, dejaba al país al borde de un nuevo precipicio. Aquí lo tenemos clarísimo. Es el choque de dos universos, literalmente. A la izquierda, el antiguo régimen, el poder viene de Dios, el rey manda y la sociedad se divide por la cuna en la que naces. Y a la derecha, una idea explosiva, el Estado liberal. El poder viene de la nación, las leyes son iguales para todos y el Estado se divide para que nadie acumule demasiado poder. Eran dos Españas que simplemente no podían coexistir. Entonces, ¿cómo prende la mecha de esta idea tan nueva? Pues, por una de esas grandes ironías de la historia, la chispa la encendió una invasión extranjera. Nos vamos a 1808. Napoleón entra en la península, se lleva a los reyes por delante y de repente hay un vacío de poder. El trono está vacío. ¿Y qué ocurre? Pues que el pueblo se organiza por su cuenta. Van surgiendo juntas por todo el país, una especie de gobierno improvisado que nace de la resistencia, y todas ellas acaban convergiendo en el único sitio que quedaba libre, Cádiz. Y allí, rodeados por los franceses, van a hacer algo impensable. Y lo que sale de Cádiz es una auténtica revolución hecha papel. La Pepa, la Constitución de 1812, es dinamita pura para el absolutismo. Declara que la soberanía, el poder, reside en la nación. Rompe las cadenas de los viejos privilegios feudales y establece la igualdad ante la ley. Era, en esencia, el acta de nacimiento de una España que todavía no existía. Pero claro, la guerra acaba, y el rey, Fernando VII, el deseado, regresa. Y con él empieza un vaivén violentísimo entre el pasado y ese futuro que se había dibujado en Cádiz. El reinado de Fernando VII fue exactamente eso, un péndulo salvaje. Fijaos en el movimiento. En 1814 el rey vuelve y, ¡zas!, anula la Constitución. Vuelta al absolutismo. 6 años después, en 1820, un golpe militar le obliga a jurarla. ¡Pum! Trienio liberal. Y solo 3 años más tarde, otro ejército extranjero, los 100.000 hijos de San Luis, entra para aplastar el liberalismo otra vez. Esto es la definición de inestabilidad. Y ojo a esto, que es buenísimo. Esta es la frase que suelta el rey en 1820, cuando le obligan a jurar la Constitución. Marchemos francamente. Y yo el primero. Suena muy convincente, ¿verdad? Pues era todo fachada, puro teatro. Mientras decía esto en público, por detrás ya estaba conspirando con las potencias absolutistas de Europa para que invadieran España y lo echaran todo por tierra. Y la muerte de Fernando VII no trae la paz. ¿Qué va? Al contrario, su problema con la sucesión enciende la mecha de una guerra civil que no era solo por quién se sentaba en el trono, sino por el alma misma del país. La guerra partió España en dos bandos irreconciliables. Por un lado, los isabelinos, que defendían el trono de la niña reina Isabel II y que por pura necesidad tuvieron que apoyarse en los liberales. Y en la otra esquina, los carlistas, que veían en don Carlos, el hermano del rey, la encarnación del dios patria y rey y del antiguo régimen. Que no nos confunda la disputa familiar. Esta era la lucha de Cádiz, pero ahora librada con bayonetas. Los liberales ganaron la guerra, pero no supieron gobernar en paz. El reinado de Isabel II fue un auténtico carrusel de inestabilidad, marcado por dos cosas. Primero, los pronunciamientos, que básicamente era que un general con tropas podía cambiar el gobierno de la noche a la mañana. Y segundo, la pelea feroz entre los propios liberales, los moderados, más conservadores, contra los progresistas, que querían más reformas. Y aquí está la clave. La reina siempre favoreció a los moderados, dejando sistemáticamente fuera de juego a los progresistas. ¿Y qué pasa cuando a alguien le cierras la puerta una y otra vez? Pues que busca otra forma de entrar. Toda la oposición se une en el Pacto de Ostende con un único objetivo. Ya no bastaba con cambiar el gobierno, habría que echar a los Borbones. El resultado fue la Revolución de 1868, la gloriosa, que mandó a la reina al exilio. Tras el exilio de la reina, un breve reinado de un rey italiano y una fallida Primera República, España estaba agotada de tanto experimento. Y fue entonces cuando un político, Cánovas del Castillo, diseñó un sistema para intentar detener el péndulo de una vez por todas. La fórmula de Cánovas fue el liberalismo doctrinario. A ver, para que nos entendamos, era una especie de punto medio. Ni el poder absoluto del rey, ni el poder total del pueblo. La soberanía se compartía. El rey dejaba de ser el jugador principal para convertirse en el árbitro, un poder moderador que garantizaba que el juego político no se saliera de control. Y este es el plano de su sistema.
Se sostenía sobre 4 pilares. La monarquía como árbitro. 2 grandes partidos, el conservador y el liberal, que aceptaban las reglas del juego. Una constitución muy flexible, hecha para que los dos estuvieran cómodos. Y la joya de la corona, el turno pacífico, un pacto de caballeros para alternarse en el poder sin necesidad de golpes de Estado. Pero aquí viene el truco, el secreto a voces. Esta estabilidad era un montaje. El turno pacífico no dependía de los votos, sino del fraude. Funcionaba gracias al caciquismo. En cada pueblo había un jefe político local, el cacique, que se encargaba de que en las urnas saliera exactamente el resultado que ya se había pactado en Madrid, usando favores, amenazas o lo que hiciera falta. Claro, un sistema construido sobre una mentira no podía durar para siempre. A principios del siglo XX, las grietas empezaron a ser demasiado grandes como para ignorarlas. El edificio empezó a derrumbarse por todas partes. El rey Alfonso XIII, en lugar de arbitrar, se metía en política. Aparecieron nuevos actores, socialistas, republicanos, nacionalistas, que querían su sitio en la mesa y no estaban dispuestos a jugar con cartas marcadas. Y por si fuera poco, en 1921 llegó el golpe de gracia, el desastre de Annual en Marruecos, una catástrofe militar que dejó al descubierto toda la podredumbre del sistema. En 1923, el sistema ya era un zombi político. Se movía, pero estaba muerto. Incapaz de resolver nada, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Y lo más revelador, lo hizo con la bendición del rey, el supuesto árbitro del sistema. El experimento de la restauración se había terminado. Y así, después de un siglo de lucha, el gran proyecto liberal español no desemboca en una democracia estable, sino en una dictadura militar. La pregunta, por tanto, era inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Qué podía venir después de este fracaso? La respuesta, como sabemos, llegaría con la Segunda República y finalmente con una guerra civil todavía más devastadora.